El volante a la derecha, que no fue nada fácil acostumbrarme porque los cambios los tenés que pasar con la mano izquierda. También acá tienen esto, que tienen estos parques donde podés comer con mesas, con barbacoas gratis, con parque de niños. Australia, les aseguro que el agua es limpia. A ver, 50 años, tengo mi primera guitarra nueva. Que te compraste, nueva. Después de 10 días en Patonga ya nos vamos para el norte, vamos a ir subiendo, nos vamos para Newcastle y de Newcastle a Port Macquarie. Pero nos vamos a acordar siempre de Patonga, pasamos 10 días y muy tranquilo el lugar, está bueno porque es como, es la playa, pero tenés que agarrar una vuelta de caracol bastante pronunciada, las montañitas, entonces como que mucha gente no viene, es muy tranquilo. Para entrar a Patonga tenés que cruzar el parque natural y está muy bueno. No vimos canguros todavía, nos faltan los canguros y los koalas, pero sí que vimos un montón de bichos rarísimos, pelícanos gigantes así, a 1 metro, insectos de todo tipo. La araña más peligrosa del mundo. La araña más peligrosa del mundo, estoy todo picado, todo lastimado, las hormigas te devoran las hormigas. Tenía los tobillos así. De la hormiga toro, ¿eh? La hormiga así, bull, que le llaman toro. Una picadura acá y al otro día me picó en el otro. Así el tobillo. Cuando iba caminando sentía como si tuviese bolsas de agua. Me tocaba y no me dolía, la verdad que no me dolía. Me picaba mucho, pero me duró 3-4 días hasta que se fue. Y hasta la rata marsupial, que es como una especie de rata canguro. Tenía el pico largo, un bicho raro, pero se quedó ahí al lado nuestro a la noche que la vimos. Andaba cerca de la autocaravana. De la furgo. No, autocaravana de la furgo. Y esto, por ejemplo, que también nos llamó mucho la atención, es para que la gente vea, según el día, las probabilidades y riesgo de fuego que hay. Viene una persona del guardaparque en la que te va poniendo más o menos como, según el día, el riesgo que hay. Hoy, por ejemplo, está moderado. Hace 2 días estaba en extremo casi catastrófico. Hizo 35 grados. 39 yo. Llegó a 39, me acaban de decir acá por el pinganillo, llegó a 39 grados y hacía mucho calor y esto prende muy rápido. Siempre lamentablemente recibimos muchas noticias de Australia por los incendios, espero que esta vez no tengamos la oportunidad de ver ninguno. Así que nada, dejamos Patonga y nos vamos para Newcastle. Vamos. Zona que decíamos del Parque Natural Brisbane Water, como dicen aquí, y es todo entre las rocas. Mira, es más, nos vamos a parar ahí adelante para que vean. Justo nos taparon el mirador. Mira, sí. Voy a ponerme justo ahí en el mirador. No se puede. No se puede, están haciendo están arreglando todas las rutas, las carreteras, los caminos. Acá abajo en esta playa estuvimos también. Bear Beach. Muy buena, muy buena. Por ahí abajo también es la zona del supermercado, Yumaina. Muy bueno, la verdad que Australia nos está gustando mucho. Y ahora nos estamos yendo a Newcastle porque tenemos una sorpresa. Ya les vamos a ir contando, pero tenemos una sorpresa que a nosotros nos va a venir genial y espero que ustedes también se van a poner contentos. Porque... No digo nada. Pero tenemos unos buenos planes para Port Macquarie. Pero esta vez con el volante a la derecha, que no fue nada fácil acostumbrarme porque los cambios los tenés que pasar con la mano izquierda, cosa que nosotros estamos acostumbrados siempre con la derecha, abajo o arriba, y muchas veces quiero mandar y hasta los mandos los tengo al revés de las luces, ¿no? Entonces como que... Y los cambios también, ¿no? Los cambios, las luces, todo está al revés. Ahora ya estoy más acostumbrado. El primer día le di con el espejo de ese lado a un tacho de basura que estaba sobresalido en la calle porque no le calculaba, iba con miedo de chocarme un árbol. Ahora ya estoy más tranquilo, ya me acostumbré a manejar así y ahora y todavía hay cambios que me molestan, ¿eh? Hay algunos que
me cuesta que entren. Pero bueno, también puede ser porque la caja no ande bien. Las rotondas también se respetan un montón. Me acabo de meter por acá sin saber a dónde voy. No, tenés que ir para allá, amor. Tenía que ir para el otro lado, ¿eh? Lo bueno de haberte equivocado acá es que tenés, bueno, en este caso es lo bueno, miles de rotondas. Miles de rotondas. Entonces, enseguida, y acá tiene prioridad el que está dentro de la rotonda, que eso cambia en muchos países también. Ya cuando estoy por entrar a la rotonda, antes de entrar a la rotonda, pongo el intermitente como que voy a girar o que voy a dar la vuelta y ya los coches se están frenando. Igual a veces no, y no todos usan las luces. Ya tuve un par de frenazos, pero bueno, nada, toda una experiencia. La Shell, Ampol, muchas estaciones de servicio, la gasolina cara. Ahora tenemos que cargar, ¿no? Vamos a ver cuánto sale la gasolina. Después vamos a cargar, sí, vamos a cargar. Acá tenés los supermercados. Sí, esta sería como la calle principal de Yumaina, esta playa, esta ciudad. Sí, es un pueblito. Sí, son como pueblos costeros que hay por todos lados. Hay playas para tirar para arriba. No. Sí, está lleno de eso. Son como barrios, pueblos, donde tienen todo. Acá, por ejemplo, mira, ahí viene el Banning, que es como un Leroy Merlin, como donde venden herramientas, cosas para la construcción, algo de decoración. Y está bastante bien de precio. Vas y es un mundo adentro, es un mundo, y cada pueblo de estos costeros es como que tiene uno. El Woolworth, que es un supermercado, el Aldi, que también está en España, también está acá. El Coles, serían los tres más grandes y más conocidos. Pero todos los pueblitos costeros tienen esto, tienen su club de surf, que están muy buenos, también lo vamos a mostrar después. Es como que cada playa tiene su club náutico, donde tienen las duchas, donde se juntan, donde se hacen muchos eventos, muchos cursos de cosas de náutica, pero de lo que te imagines, lo van a tener. Hay como escuelas también para los nenes. Okay, los nenes van a aprender surf desde muy chiquititos. Sí. Tienen natación, aguas abiertas, piragua, canoa, de todo hay cursos, y ahí se pasan las horas los nenes, están siempre con muchos monitores, hacen eventos en las playas, juegos, competencias con otros. Ya lo vamos a ir viendo, lo fuimos viendo poquito a poco y vamos a poner videos sobre eso. La verdad que Australia nos voló la cabeza. Ya habíamos estado antes 3 meses y nos hemos quedado con ganas de más. Por eso también lo de la furgo, porque en bicicleta fue muy duro y ahora con un nene más complicado. Yo voy hablando, y también las velocidades tampoco van muy rápido, Yo pensé que sí. Se respetan mucho las velocidades. Acá tenés que ir a 50 siempre. De talón no. Vamos a tirar por esta. Y las calles anchas también, ¿ves? Mirá las calles anchas, me hace acordar a Mar del Plata, Argentina, ¿no? Calles anchas, veredas. Esto podría ser tranquilamente una calle de Mar del Plata. Sí. Alguna otra autocaravana. También nos llama la atención. Si vas mirando, mirá la cantidad de casas. Y este es un barrio, no es un barrio rico, ¿no? Un barrio normal, que suelen tener el coche, la moto, el barco, todo está en la puerta. La autocaravana, hay muchísimo consumismo, muchísimo, pero ya por demás, ya es algo que no está bueno. Ay, mira, y esto, a ver si se llega a ver. No, muy poquito. Bueno, son como unos teléfonos públicos para llamar a Santa. Y pones un teléfono, o sea, te dice el número que tenés que marcar y podés hablar con Santa para decirle el regalo que querés. Lo hemos visto en un montón de pueblitos, de ciudades. Es buenísimo porque tenés naturaleza por todos lados. Ahora acabas la ruta, tenés el tren, del otro lado hay mar y de este lado también hay agua, una especie de manglares y eso, pero que tiene muchas entradas. Pero es que tenés naturaleza y naturaleza y naturaleza y naturaleza. Kilómetros y kilómetros. Lo que es la costa este de Australia tiene un montón de entradas, entonces tenés miles de clubes náuticos, puertitos. Es una cosa que el mar es una prioridad, es una isla, entonces aprovechan el mar para todo, y le da también
le da un paisaje diferente porque tenés entradas por todos lados, puertos. Ahora vamos a cruzar un puente, también muy largo, que queda como una especie, van quedando como islas, pero a su vez están conectadas con puentes, donde ya creo que ahí hay otro nivel adquisitivo, ¿no? Porque la gente también va mucho ya con sus yates, llegás con el yate, parás, pero no es una o un barrio, solo una zona, es que es en todos los lugares donde estuvimos hasta ahora, a 6 kilómetros y aparece otro barrio de esos, otro club náutico, otro puerto de yates. Es increíble la náutica, la cantidad de barquitos que hay. Esta imagen es continua. Ya te digo, me voló la cabeza Australia. Y las rutas, muy bien también, están buenas, siempre están trabajando, lo veo bien señalizado. Acá en esta parte está todo como resguardado, ¿ves? Fíjate que el agua está casi al nivel de la carretera, al nivel de la ruta, pero porque claro, todo esto está cubierto, es como una entrada, una bahía gigante con bahías más pequeñas que en realidad la fuerza del mar, donde hay olas y todo eso, es como que no llega, siempre está así de calmo, siempre. Habrá algún momento que se enfada el mar, como siempre. Por ejemplo, ahora vamos en esta ruta y te marca máximo 70, puedes ir más de 70 kilómetros por hora. No sé si se va a poder escuchar con el ruido del coche y todo, pero son los animales. Pero se escuchan la cantidad de insectos y animales yendo por la ruta, estoy yendo por la ruta pero se escucha un montón, entre pájaros, grillos, chicharras, no sé qué son, de todo, se escucha un montón los ruidos. Es más, yo te diría que me sorprendió la cantidad de naturaleza. Ayer estábamos en la playa, nos pusimos a hacer unos pozos con arena y un castillito con los nenes y junté un manojo, pero así, así, había como 30 o 40 almejas así de grandes, solo haciendo el castillito. No es que nos pusimos a buscar almejas, cosa que más que en Tailandia, porque en Tailandia nos sorprendía la vegetación, la fauna y todo, pero tenías que ponerte a buscar las almejas, todas esas. Y esto fue ponernos a hacer pozos y salir unas almejas así de grandes. Sí, ahí está el ruido otra vez. Dato perturbador. Newcastle M1. Contame cómo va la Toyota. No, que está como con chiche nuevo. Tiene una fuerza, una polenta la Toyota esta chiquita. Bueno, chiquita, 2.4 naftera, esta petrol. Caja de quinta, una fuerza tiene. Chupa más que la OMA. Chupa más que la OMA. Es de buen comer esta. Pero tiene mucha fuerza, Casi estamos llegando a 300.000 kilómetros, va a cumplir. Le llevamos hecho casi 3.000. Ahora ves, ya entramos a la M1. Cosa que no me gusta de las rutas es que son estas que son los cuadrados, como cuadrados de hormigón. Tac, 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 tac. Aunque las niñitas están bastante pegadas, hay momentos que no. Entonces como que vas tac, tac, tac. No es como cuando tiene el alquitrán ese negro, que va más fácil. Sobre todo estas, las highway, no, ¿cómo le llaman acá? Motorway. Bueno, a ver, área tenemos baños, no sé si tendrán duchas. Bueno, normalitas, no tiene nada de ventas, No, acá por lo general sí hay autocaravanas. Por lo general no hay nada para comprar. La verdad que las áreas de descanso son de descanso. Comparado con Tailandia, que acá te estarían vendiendo de todo o estaríamos comprando de todo, sí que está bueno bajar y saber que tenés una Coca-Cola, un agua o algo que te falte como para seguir viaje o si tenés hambre. Pero bueno, acá no, es simplemente una parada de descanso, un parquecito para nenes. Los baños, mesas, sillas y ya está. La verdad, no camping, mirá el cartel que pone ahí de no acampar. No hay mucho para ver, entonces ni nos bajamos. Aparte, como nos bajemos y escuchen el freno de mano, ya después a quién les pone de nuevo los cinturones a los nenes. Así que seguimos camino. Newcastle M1. Qué bueno, justo. Son muy americanos los camiones de acá. Los camiones son muy fuertes, camiones de estos grandes americanos,
Motores potentes que llevan 2 trailers. Van muy cargados. Por eso es que en algunos lugares no pueden entrar. Por ejemplo, en este ponía máximo 14 metros y medio de largo. O sea que tiene mucho más. Ahí va otro enfrente. Y suelen llevar doble trailer. Acá detrás viene otro. Es en unas topadoras cuando los tenés por el espejo. Ahora a cada 2 kilómetros tenemos otra entrada que ponía un cartel que es la última de la Motorway, la última estación de servicio gasolinera de la Motorway. Vamos a entrar a esta a ver qué es lo que tiene. Service Center. A 1 kilómetro. Last Fuel on Motorway. Ok. Esta sí dice que tiene para comer, se pueden entrar camiones. Nosotros no le vamos a poner esta Apoel porque le pusimos la otra vez y fue malísima, olía muy mal el coche. Sí, no mal. Ampol se llama esta gasolinera. Preferimos usar la de Shell, ¿no? Shell, ¿y cuál Shell, es la otra? BP, BP. Y otra de las baratas, pero esta quema muy mal, ¿no? Se entra el olor adentro, lo sentimos muy fuerte. Ah, y acá otra cosa para contarles de Australia, que acá no hay Burger King, hay Hungry Jacks. Está McDonald's y Hungry Jacks, pero no hay Burger King. Bueno, esto ya se parece un poquito más a lo que nos esperábamos de una parada. Pero como recién salimos, no, llevamos un rato. Vamos a meterle un poquito porque no hay... Igual nos vamos a salir de la área de picnic. Igual ahora nos vamos a desviar un poquito, en 10 kilómetros más. Nos vamos a salir de la M1, de la Motorway, y nos vamos a meter por adentro para ver los pueblitos que... por la derecha, digamos, por la costa. Todos vamos a ir bordeando la costa. Para ir viendo los pueblitos. Le voy a poner solo $50 porque esta es la que no huele bien, la que no nos gusta. Así que le vamos a poner solo 50. Ya después vamos a hacer la prueba de los tanques. Billetito de 50 dólares australianos son de plástico. Están buenísimos porque mira, los arrugás, los rompés, nada, quedan perfectos, no les pasa nada. Dámelos a mí. Dámelos que estos se van para el tanque. Le vamos a poner 98, es la que lleva esta. La 98 Premium Unlock Petrol. Bueno, acá tenemos el litro a $2 con casi 12 céntimos, bastante más barata que lo que cargamos hace poco, que llegamos a cargar hasta 2.49. Esta está en 2.1119 los céntimos por litro. Viene considerando que huele mal esta gasolina, pero que está a 2.11, le vamos a echar los $100. ¿Te parece? Sí, ¿Sí? Me da igual, esta es la más barata que encontramos hasta ahora. La más barata, pero es una marca conocida acá, no es que sea una gasolina mala. Está en todos lados y es muy conocida. A nosotros no nos resultaba. Le vamos a dar una segunda oportunidad. 98.99, stop. Te pasaste 6 céntimos. Ah, te falta. Me faltó esto. Vale, ya tenés los 2 billetes y te doy, mira, esta moneda, mini moneda, que es de $2. Por lo general suelen ser las monedas grandes las más fuertes. Acá es al revés. La pequeñita son $2. Si te quedaste sin hielo, 5 la bolsa. A ver qué tamaño tiene. Esta. 5 la de 5 kilos. Y también podés comprar leña a $18 la bolsa de ¿cuántos kilos? 15 kilos. 15 kilos de leña, no carbón, ¿eh? Leña, sí. Y también podés comprar la bombona de gas de 8.5 kilos a $32. Son chiquitas. Son chicas, sí. La bombona australiana. Aparte de acá es donde vos venís y te sentís como en casa porque acá podés comprar el gas. Acá compro el gas. Esto para los que no sabemos inglés, el gas. Ya sabemos que acá se puede comprar la garrafa.
Otra oferta. 2 Red Bull, 5,50. La Pepsi, la papa frita para seguir en el camino, 5. 5 dólares. 3 por 11. Y así es una estación de servicio en Australia. Hello, good morning. It's number 7, please. Okay, thank you. Thank you. Thank you, you too. La gente de Australia es muy amable, ¿eh? Muy. Todos en el supermercado, en la gasolinera donde vas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, adiós, que tengas buen día. La verdad que muy, muy amables. Y acá podés comprarte un cafecito, 2 dólares, el pequeño, el largo y el extra large, 3,50. 2, 3 y 3,50. Autoservicio, están muy buenos. Es como lo más barato para tomarte un cafecito en las estaciones de servicio. También lo hemos encontrado por 1,50, ¿eh? ¿Nos tomamos un cafecito? Yo me voy a tomar un cafecito, sí. Mirá, lo que decíamos antes de las monedas. La moneda grande era de 2 dólares, era la pequeñita, la que más valor tiene. Dorada. Dorada, y estas que son más grandotas valen menos. Y son plateadas, diferente color. Acá tenemos otra dorada, que es de... Esta es de $1, que tiene un cangurito, bueno, varios canguros. Y a la reina Elizabeth, Elizabeth II. Un regular. Long Black, Long americano. Black, sí. Bueno, esto de tirar el café es como en todas partes del mundo es lo mismo, ¿no? Las donas, estas de blueberry. Un muffin de blueberry. Un muffin, 3,50. 3,50 el muffin. Peroni, ¿eh? ¿Cuánto está la media luna en tu panadería? Finiquitado el café. Esto es para cuidarme un poco más. ¿Cuánto es? ¿$2? 2 dólares, acá tengo uno. 1, 2, 3, estos son 2, 4, 6, 8, 9, te faltan 5 céntimos. Ahora vengo, voy a buscar una moneda. Corriendo hasta el coche y no vamos a empezar con deuda ya en Australia, así que vamos a darnos todo. Thank you. Bye. Bueno, vamos a la ruta. Newcastle nos espera. Mírala ahí. Mírala la blanquita como está. La extrañamos a la Oma igual. Ya me iba para el otro lado. De este lado se maneja. $100 más o menos tengo un promedio de 350 kilómetros, $100 australianos, ¿eh? Ok, Newcastle 47 kilómetros, ahora le pusimos 100, mira, también está la del 7-Eleven, hay un montón de gasolineras. La del 7 y la Ampol, esta es la que acabamos de poner recién. Eso, que le acabo de poner $100 y el promedio que tenemos es de 350 kilómetros con $100 australianos. Este es el lago de Lake Macquarie. Está en el medio de entre Newcastle. No, está antes de Newcastle, eso. Eso es lo que decimos, está siempre rodeado de naturaleza. Si no tenés un lago, tenés el mar, si no el parque nacional. Muy pocas motos en Australia, poquísimas comparado con el sudeste que veníamos a full de motos. Acá no hay casi nada de motos. Justo hablando, muy pocas motos, viene una moto. Y los domingos, que siempre vemos motos los domingos en todo el mundo, es el día de salir a dar la vuelta en moto. Hay, pero tampoco hay mucha concentración de motos. La adicción que uno se agarra a viajar y a explorar nuevos lugares. O sea, yo acá estoy pero como loco, les quiero mostrar todo, quiero grabar todo me llama la atención. Es como que volvés a revivir cada vez que entras a otro país y que ves sobre todo una cultura tan diferente, ¿no? Como venir del sudeste a Australia. Es que todo me llama la atención, todo, los carteles, ¡wow! ¡Qué adrenalina! Esto es adrenalina para los viajeros, ¿eh? Como el desafío constante, ¿no? De ir necesitando cosas nuevas. A veces hasta asusta, ¿eh? Porque no podemos estar en una semana en un lugar que ya necesitamos un cambio. Muchas veces hablamos con Pau eso, como ¿y qué hacemos después? Está bien, vivimos el presente y todo, pero a veces pensás en el futuro. Y no podemos estar más de una semana en un lugar. Y cuando empezás a descubrir lugares nuevos, cosas nuevas, todo esto
los cambios, la ruta, cómo manejan, no sé, es como que rejuvenece esto. Esto es increíble, es adictivo, es adictivo. Los que... Y eso que estás a una semana y media de los 50. Parece que tengo 20 acá, estoy como loco, parece que es el primer coche que me compro, que mi primera salida, es increíble, de verdad que es increíble. Esa emoción, esa adrenalina, no sé, es como tirarte de un paracaídas, quizás cada vuelo será algo diferente y para nosotros es adrenalina, es esto que es. ¡Yeah! Bueno, llegamos a la playa de Newcastle. Ya estamos acá en la Playuki. Vamos a comer algo. Porque se me amotinaron ahí atrás. No quieren seguir más kilómetros. Estas Toyotas hay un montón también. Me encantan. Las Land Cruiser, nunca había visto tantas. Ay, qué lindo el color del agua. Sí, está como verdoso, ¿no? ¡Hay olas perfectas! Hay olas para surfear. Sí, lo bueno, también acá tienen esto, que tienen estos parques donde podés comer con mesas, con barbacoas gratis, con parque de niños. Bienvenidos a Australia. Muchas olas. Igual una estuvo tan fuerte que se rompió y hizo así y como que no me dejó respirar. Bueno, yo casi todo el tiempo fui así y luego con la tabla. Vos a pecho. Bueno, no vamos a surfear más. ¿Vamos bien? Acá, si van a Tailandia, digo a Australia, les aseguro que el agua está muy fría. Bueno, ahora que ya es más verano, ahora está mejor. Bueno, esto. Chao. ¡Ay! ¡Delfines! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Ahí! Qué cerca pasaron, ¿no? ¡Ahí están! ¡Ahí! ¿Qué hay, Lua? Bueno. Decían que podíamos ver delfines, tiburones y ballenas. Delfines, listo, ahora son los otros. Tiburones y ballenas. Ballenas creo que va a estar más difícil ver. Más difícil, pero bueno, por lo menos mira, ya estamos viendo delfines, ¿no? Mira. Son tres ahí, hay tres. Y mientras tanto vemos y grabamos los delfines que hace Lina. ¿Está rico? Ay, ahora sí están recontra cerca. Qué lindo. ¿Tienes un bebé?
¿Qué encontraron? Un pez chancla. Al lado de un pez palo, mirá. Nadando con los delfines. Ahí. Pez palo y pez chancla. Sí. Bueno, qué bueno, ¿eh? Pasaron muy cerca los delfines, ¿eh? Sí. Súper cerca, ¿eh? Sí. Y ahora que nos ¿Cuántas veces viste delfines, Lian? Ya muchos. ¿Muchas veces? ¿Cuántas pasaron hoy? Y ayer, ¿no? Entre ayer y hoy pasaron muchos. Pasaron más de 10 delfines. 20 algo de delfines. Un montón. ¿En serio? Nos faltaron las ballenas y los tiburones, pero bueno, Las ballenas y tiburones creo que es más difícil. que más difícil. ¿no? Porque los delfines salen a Ay, Elena, te estás chupando la arena. Acá tenés un lobo ¿Se está marino. chupando la arena, Lena? Están comiendo dulce de leche. Y en este humilde acto tenemos el regalo de 50 cumpleaños. A ver, Después a ver, de a ver. 50 años, tengo mi primera guitarra nueva. Que te compraste, Me nueva. compré. Que te compraste una guitarra. ¿La quieren ver? A ver. Este es el unbox. En las calles de Australia tengo mi primera guitarra. Una guitarra Valencia. Miren lo que A es verla. esta belleza. Bueno, no sé tocar, pero Vamos a aprender. Vas a aprender. voy a aprender a tocar. Voy a hacer mi intento de aprender a tocar la guitarra. Es mi nuevo proyecto. Nunca es tarde para empezar. Yo mira. Nos vemos pronto en los escenarios. ¿Todavía no aprendiste y ya querés pasar la gorra que dejaste la caja Ya ahí? está. Vamos. Acá las moneditas, los dólares. La estadía en Newcastle duró poco, ya seguimos para Port Macquarie. Nos pegamos 3 o 4 días, estuvimos, no conocimos mucho, pero me compré una guitarra. Y la verdad que lo poco que recorrimos nos gustó, no hicimos casi nada de turismo, conseguimos un lugarcito para parar ahí al lado del faro, en el puerto, y estábamos tan a gusto mirando delfines todo el día, así que nos la pasamos tomando mate y disfrutando un poco del no calor que teníamos en Tailandia, pero hoy explotó el calor otra vez, se vino el verano. Entonces nos vamos, seguimos a Port Macquarie, mañana tenemos que estar. ¿Cuál es la sorpresa? Tenemos un sorpresón y estamos recontentos, pero tenemos que llegar mañana a las 5 de la tarde. Ahora deben ser las 3 de la tarde aproximadamente. Así que en 24 horas más o menos estamos en Port Macquarie, que son 200 kilómetros. Hoy vamos a tirar un poquito de ruta y nos encantó Newcastle para venir, ¿eh? La verdad que está bueno, muchas construcciones del año 1800 y pico, una especie de Inglaterra antigua, muy bueno. Nos gustó. Habían algunos chicos que nos habían dicho, Newcastle no está tan bueno, pero a nosotros sí que nos gustó. Gustó. A nos gustaron los delfines. Había como una especie de tour que te tiraba a ver los delfines con unas ventanas en los barcos. Nosotros donde nos estacionamos nos dijeron que podíamos ver delfines y dijimos, no, acá vamos a ver. Y ni bien miramos el mar, salieron los primeros delfines que ahí tragó pavo y después... seguimos viendo a la mañana, a la tardecita, al atardecer. Todo el tiempo había delfines. Todo el tiempo había delfines, así que disfrutamos un montón justo donde estábamos estacionados y lo disfrutamos un montón. Muy bueno en la parada de Newcastle. Y nos dijeron que podían haber... ¿Qué dice Lua? Que podían haber tiburones, ballenas y delfines. Ujú. Y vimos delfines. Vimos los delfines. Esta vez los delfines solos. Y un montón. Y muy cerca, muy cerca, hacía 2 metros, 3 metros estarían los delfines. Bueno, eso era el teléfono. El GPS. ¿Salió el aparato? ¿Qué pasó? Ah, Se despegó. pero bueno. Bueno, nada, nos vamos a seguir ruta, ¿no? ¿Amor? Nos vamos a seguir. ¿Tenemos cuánto? A ver. Si me hace foco esto. Hay 2 horas y 41, 243 kilómetros. No sé si vamos a llegar hoy, porque creo que para nosotros es bastante. Nunca hacemos tanto de tirón, pero a veces, si la ruta da y el momento da, vamos a seguir. Así que bueno,
Recién salimos, vamos de Newcastle a Port Macquarie. Seguimos en New South Wales. Buenos días. Ya estamos en Port Macquarie. Port Macquarie, buenos días. Acá estamos ya con el mate, unos frutitos secos, unas frutas, galletitas secas. Y estamos ahí, tenemos la furgo. Ahí viene la nana. Hola, mi Vilma Picapiedra. Hola, ¿cómo estás? Anoche llegamos de noche, entonces no vimos casi nada. Hoy nos despertamos en esta playa. A las 5:30 de la mañana estaba lleno. Recién son las 8 y ya no hay nadie. Ya se fueron todos a trabajar, pero todo el mundo surfeando, haciendo ejercicio, corriendo. No, y aparte la playa es súper linda. Tenemos el mar ahí al lado. Hermoso Port Macquarie. Hola. Hola. Bueno, esta va a ser nuestra ciudad por un mes. Sí. Vamos a vivir en Port Macquarie el próximo mes. Hoy a las 5 de la tarde. Ahora les Chan, vamos, chan, 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 la sorpresa. ahora les vamos a explicar qué es el house sitting. Empezamos hoy un house sitting. Ya habíamos hecho house sitting en Sydney. Para ir a ver los fuegos, una vez, ya la vez anterior que estuvimos en Australia. Ahora se ve mejor. Me pongo gafas porque no me mata el sol, está fuerte. Vinimos acá porque nos salió un house sitting en Port Macquarie. Un house sitting es una aplicación donde vos pagás una membresía de $100 al año y tenés acceso a entrar y ver casas. El house sitting consiste en que alguien se va de vacaciones y vos le cuidás su casa, sus animales, sus plantas, lo que sea. A cambio, ellos te dan el alojamiento. No hay intercambio de dinero, ni vos pagás nada, ni nadie paga nada. Comparado con lo que sale acá un alquiler. Claro, un alquiler de una semana acá, como barato son $500 para nosotros. Bueno, y un hotel el doble. Bueno, el hotel ya ni te digo. Esto nos saldría a nosotros, serían unos $2.000 quizás alquilar una casa así, y nos da la posibilidad de experimentar lo que es estar en la vida del australiano un poco, porque haces vida de barrio, estás en un barrio que no es un lugar turístico, vas al mercado local y haces, bueno, la vida que vamos a descubrir ahora. Y bueno, vamos a tener mascotas. 3 perros, una madre y 2 hijos. Sí. Ya lo vamos a presentar. En este caso vamos a cuidar a 3 perros. Hoy a las 5 de la tarde quedamos con la dueña de la casa y con los hijos para que nos presenten a los animales y mostrarnos un poco cómo se manejan. Tenés que ir llevando los horarios que están acostumbrados los animales en este caso, si hay plantas, cada cuánto se riegan eso. Vamos a probar un mes de house sitting. Ya lo habíamos hecho antes, ya lo dijimos. Ya estamos listos esperando para experimentar Port Macquarie. El lugar parece muy bueno. Estamos subiendo al norte de Sydney, esto es bastante al norte. Ayer estábamos a 250 kilómetros. Esa es un poco la sorpresa que teníamos, que la veníamos buscando hace un montón de tiempo. Porque vos tenés que aplicar, ¿no? Vos tenés que decir, bueno, yo quiero ver estas casas. Y vos después te dicen si te aceptan o no. En el caso de tener 3 chicos, hay mucha gente que tiene muchos adornos, porque la casa va con todo. No es que guardo todo en una habitación y te dejo una casa. No, la casa queda igual que como si ellos estuvieran viviendo. Para mucha gente con niños te descartan enseguida, y nos ha pasado. En todo este tiempo que llevamos, más de un mes mirando y hablando, casi todos nos descartaron. Solamente 2 que nos ofrecieron en el mismo tiempo. Ya nos habíamos comprometido con esta señora. Se va a Canadá a pasar las navidades, entonces nosotros les vamos a cuidar la casa. Contentos y ansiosos. Faltan 7 horas para ir a visitar a los perritos. Ya una familia completa. De repente tenemos furgo, 5 pibes, 3 perros. 5 pibes, contento con guitarra. Y en la casa hay un piano, así que tal vez voy a poder tocar. Y hay una cama elástica. Ya después vamos a hacer un tour por la casa, ¿vale? Y literas. Sí. Hoy en realidad vamos a conocer a Ana, que es la dueña de la casa, a sus hijos. A la casa nos va a presentar a los perros, pero no nos quedamos hoy porque ellos viajan mañana a Canadá. Entonces es la primera vez que vamos a hacer como la introducción. Siempre fue como llegar, acá tenés la llave y entrar. Hoy vamos a quedar con ellos para conocernos, y ya mañana, cuando ellos se van por la mañana, ya nos entregan las llaves y entramos directamente a la casa. Hoy es el día que vamos a conocer a los perros que vamos a cuidar durante este mes. Y estamos en Port Macquarie, que es el lugar donde supuestamente me dijeron que había koalas en todos los árboles. Vamos a ver quién de los 5 es el primero que ve un koala. Ahora no tengo ni idea ni cuál es el tamaño real del koala, porque nunca vi ninguno, ni en zoológico ni en nada. Y cómo se ven, si realmente hay que estar mirando para arriba de los árboles o Los árboles de eucalipto, ¿no? Dicen que están. Bueno, está guapo el barrio, aunque este no sea. Port Macquarie. Este no es
Nos faltan como, no sé cuánto, 5 kilómetros. Bueno, acá justo, mira, el hospital de koalas, hay que doblar a la izquierda. No vamos a ir ahora, por supuesto, porque ahora vamos a ver la casa, pero ya vamos a venir, tenemos tiempo para venir y ver el trabajo que hacen en el hospital. ¿Eh? ¿Qué? ¡Veo koala! ¿En serio? ¡Veo koala! ¿De verdad? ¡Sí! Mentira. Ay. ¡No, en Pero serio! papá, pará, vamos a buscarlo. Bueno, ahora ya nos perdimos donde estaba. Ay, no, Lua dice que lo vio. Distinguí como... ¿Arriba de un árbol estaba? Sí, vi como algo largo, gris con pelito, y de repente vi como la nariz está así negra, y vi como que tenía esto, y estaba como así, mirando por el árbol. Bueno, vamos a seguir mirando. Ganó Lua. Estábamos apostando a ver quién iba a ver primero un koala. Igual todavía no lo vi muy claro. Lo vi Claro. muy claro, pero lo vi. Bueno, ya vamos a encontrar uno mejor, que se vea mejor. Vamos a ver quién es el segundo. Y este es el que se viene para la OMA, con piel de canguro. Y miren lo que hay ahí. Están los canguros en el... Pero están en el parque. ¡Yuhu! Ahí están. Uy, mirá los músculos de ese. Mirá cómo está granizando. Mirá el granizo. Ay, no. Y así